La primera vez que Lucio Victorio Mansilla entró en las tolderías Ranqueles, no entró como un héroe. Entró como un hombre que olía a pólvora vieja y a colonia cara, con la boca seca de miedo y la lengua entrenada para mentir bonito. El sol le partía la nuca, los mosquitos le cosían la piel, y frente a él había carne colgando, sangrante, oscurecida por una nube, negra de moscas que zumbaba como un motor. A un costado, una calavera blanqueada por el viento. Del otro, ojos que lo miraban sin pestañear, ojos de gente que ya había visto demasiados tratados volverse balas. Mansilla sonrió igual, se acomodó el uniforme, y dijo que venía por la paz. Ahí está el contraste que te prometí. El hombre que después te van a vender como civilizado, elegante, escritor brillante, el dandy que se reía con frases francesas. Estaba parado en medio de ese olor a sangre y cuero, negociando con una mano abierta, mientras la otra, escondida, le tanteaba el bolsillo a la historia, buscando si había lugar para una traición. Y lo peor, o lo más fascinante, es que no fue un accidente, fue su método. Porque Mansilla no es solo una biografía, es un truco, un tipo que te mira a los ojos y te cuenta la verdad, para que no veas lo que está moviendo detrás del telón. Y ahora sí, volvamos al principio. Al lugar donde se aprende a hacer eso. Nació en Buenos Aires, un 23 de diciembre de 1831, en una casa del barrio de Montserrat, una esquina con historia áspera, de esas donde las paredes parecen recordar gritos viejos. Su padre era Lucio Norberto Mansilla, militar federal, de esos hombres que se creen tallados en hierro. Su madre, Agustina Ortiz de Minoncinoncinonos Rosas, era nada menos que hermana de Juan Manuel de Rosas. O sea, Lucio nació con una herencia pegajosa. No una herencia de plata, eso también, sino una herencia de nombre, un nombre que abría puertas. Y te las cerraba con violencia dependiendo del día, del gobierno, del humor de la ciudad. Imagínate crecer con eso, ser el sobrino, ser el ahijado, ser el que lleva sangre de... como si la sangre fuera un documento, como si la política se pudiera heredar igual que un anillo. En Argentina esa clase de apellido te puede salvar la vida o te puede marcar la frente. Y Lucio lo entendió temprano. Lo educaron entre colegios, cambios, disciplina, rezos que no curaban nada, y una ciudad donde la palabra civilización se usaba como látigo. Pero él no era un santo de vitrina. Tenía algo inquietante, una curiosidad con hambre, una mirada que no se conformaba con obedecer. En la adolescencia lo enchufaron al destino correcto, el negocio familiar. Libros contables, números, tinta, horarios. Y ahí aparece la primera grieta. La primera escena donde se ve el Mansilla que va a ser. A los 16 años se enamora de Pepita, una modista, hija de inmigrantes franceses, laburante, de tienda y aguja. No era una señorita de apellido, era alguien real, alguien que olía a calle, a trabajo, a vida sin protocolo. Eso ya era una provocación, porque Lucio vivía entre dos mundos, el de la élite que mira desde arriba y el del barro que la sostiene. Y él, en vez de elegir, empezó a hacer algo más peligroso. Empezó a aprender a pasar de uno al otro sin pedir permiso, a hablarle a cada mundo en su idioma. Esa habilidad, la de cambiar de máscara sin que se le note el elástico, es el verdadero talento secreto de Mansilla. Y también su condena. El país se le rompe encima cuando cae Rosas. La batalla de Caseros en 1852 barre un orden, y el apellido que antes era escudo se vuelve blanco. Mansilla, joven todavía, percibe el olor del peligro como se percibe el humo antes del incendio. Y ahí aparece el primer reloj. Tiene poco tiempo para decidir quién es, antes de que el país decida por él. Hace lo que hace un animal inteligente. Se mueve, se va, viaja, escapa y se forma al mismo tiempo. Y no viaja como un turista. Viaja como alguien que quiere arrancarle secretos al mundo. A los 18 años hace su primer gran periplo. India, Egipto, Europa, un trayecto que después va a narrar. Porque Mansilla era eso. Un hombre que convertía lo vivido en material. Mientras otros vuelven con souvenirs, él vuelve con una herramienta. La mirada entrenada, el oído entrenado, la lengua entrenada. Y acá está lo escondido. Ese viaje, en apariencia cultural, también es una escuela de poder. Aprendes cómo se comporta un imperio. Cómo te miran cuando sos extranjero. Cómo el lenguaje puede humillarte o salvarte. Y Mansilla guarda todo eso adentro, como quien guarda una navaja en la bota. Pero la historia no lo deja ser solo un observador. Cuando se entera del levantamiento de Urquiza contra Rosas y teme por su familia, vuelve al país después de 3 años afuera.
No vuelve por patriotismo romántico, vuelve porque entiende que si no está cerca, si no se planta, puede perderlo todo. Y otra vez el reloj. El país cambia rápido. Los que se quedan quietos desaparecen. En 1852 entra al ejército y se ubica del lado de la Confederación. Y acá aparece una tensión que lo va a acompañar toda la vida. Lucio no era un fanático, no era un soldadito obediente, era un tipo que pensaba demasiado. Eso, en el ejército se paga. Al poco tiempo vuelve a viajar a Europa. Incluso comparte parte del trayecto a Brasil con Sarmiento. Sí, con Sarmiento. Como si la historia argentina fuera un teatro donde los personajes se cruzan en pasillos estrechos, mirándose de reojo, midiendo quién va a narrar al otro. Y ese cruce no es inocente. Sarmiento y Mansilla representan dos modos de contar el país. Uno quiere imponer un relato, el otro quiere mostrar la mugre que el relato esconde. Y Mansilla todavía no lo sabe, pero ya está construyendo su arma preferida, escribir como quien pelea. En agosto de 1852 renace un romance con su prima Catalina, y se casan en septiembre de 1853. La sociedad mira eso con normalidad. La política lo entiende como alianza, pero Mansilla lo vive con una mezcla rara. Afecto, sí, y la sensación de que la vida correcta es una jaula alfombrada. Empiezan a tener hijos. Y el destino, ese animal cruel, empieza a mostrar los dientes. Todavía no te lo voy a detallar, porque esa tragedia le va a caer encima más adelante como una lluvia ácida. Pero te lo marco ahora. Mansilla va a aprender que el tiempo no es infinito, que la vida te puede cobrar todo junto, que lo que no decís hoy, capaz no lo decís nunca. Y ahí aparece el segundo secreto. Por eso escribe como escribe, con urgencia, con hambre, como si cada página fuera una forma de pelearle a la desaparición. Pero antes de ser el escritor que conocemos, tiene que pasar por su momento más peligroso. El momento en que se le va la lengua. En 1856, ya metido en el periodismo, se cruza con un senador, José Mármol, el autor de Amalia, novela donde la época rosista y su gente aparecen retratados con veneno. Mansilla lo insulta a viva voz en un teatro, lo desafía, arma escándalo. No es una discusión literaria, es sangre familiar, honor, humillación pública. En esa Buenos Aires el teatro era un ring elegante, y Mansilla, que sabía actuar, decide actuar. Resultado: cárcel. Y después, castigo. Extradición. Termina en Paraná, capital de la Confederación, lejos de su familia. Y esta escena, que muchos cuentan como anécdota pintoresca, es en realidad el nacimiento del Mansilla adulto. El que paga por hablar, el que entiende que decir algo en público te puede arrancar de tu vida. Paraná no es un exilio romántico. Es una esquina del mapa donde empezás a oírte a vos mismo, donde la ciudad ya no te aplaude ni te odia, simplemente te deja solo con tus pensamientos. Y ahí, en esa soledad, se prende el motor, porque Mansilla no reacciona como víctima, reacciona como constructor, empieza a escribir con otro filo, a observar con más crueldad, a entrenar el tono de charla, que después va a perfeccionar. Ese estilo de conversación íntima, canchera, como si te estuviera contando algo en la mesa de un café, mientras en realidad te está metiendo una idea en la cabeza. Ese modo de escribir es su máscara más eficaz. Parece liviano, pero pesa. Y acá es donde se cocina el conflicto grande, el que todavía no explotó pero ya está respirando cerca. Porque mientras Mansilla aprende a moverse entre palabras y uniformes, el país empieza a enamorarse de otro tipo de hombre. El hombre del avance recto, sin dudas, sin matices. El hombre que va a convertir el mapa en botín. El hombre que va a decir, se conquista, y punto. Todavía no te lo nombro como enemigo principal, pero déjame dejarte una imagen. En algún lugar del mismo país, otro militar joven está creciendo con una lógica distinta. No quiere persuadir, quiere arrasar. No quiere comprender, quiere medir kilómetros. No quiere contar historias, quiere escribir el final con sable. Mansilla, sin darse cuenta, está naciendo para competir con esa clase de figura, para discutirle el relato, para mostrar la parte sucia que el discurso triunfal no quiere mirar, y ese es el núcleo de lo oculto. La biografía de Mansilla no es solo lo que hizo, es lo que se atrevió a mirar cuando todos querían cerrar los ojos. Pero en este punto todavía no es el general, ni el diplomático, ni el autor consagrado. Todavía es un tipo aprendiendo a sobrevivir a su propio apellido, a su propio temperamento, a su propia lengua, un tipo que ya entendió la regla más brutal de su época. En Argentina, el que no controla su historia termina siendo personaje secundario en la historia de otro, y Mansilla, te lo juro, no nació para ser secundario. A Paraná lo habían mandado para que se apagara, para que se le enfriara la sangre, para que aprendiera, a la fuerza,
Esa lección que en la Argentina del siglo XIX se enseñaba con barrotes. Si hablas demasiado fuerte, te arrancan del centro y te tiran a la orilla. Pero Mansilla no se apagó. Se concentró en esa ciudad que era capital y exilio al mismo tiempo. Empezó a practicar la técnica que después lo iba a volver insoportable para sus enemigos. Mirar una situación como si fuera una escena, detectar quién maneja la luz, quién decide el aplauso, y escribir, hablar, moverse para quedar siempre donde la historia se ve mejor. No necesariamente donde es más justa, donde es más visible. Cuando volvió a Buenos Aires lo esperaba un país que ya no era el mismo. Y lo que es peor, un país que estaba decidido a no perdonar apellidos equivocados. La caída de Rosas había dejado una resaca moral. Había gente que quería limpiar el pasado a golpes, como si la sangre se pudiera hervir en una olla y salir pura. Mansilla entendió rápido que el uniforme podía ser refugio, pero que la política era el verdadero tablero. Y se metió. Primero con oficios que parecen secundarios, pero son perfectos para alguien como él. El periodismo político, la cercanía con figuras que tiraban de hilos, la red de pasillos donde se hacen y se deshacen destinos. Llegó a ser secretario de Salvador María del Carril y después diputado por Santiago del Estero. No importa tanto cómo consiguió esa banca. Lo importante es lo que revela. Mansilla ya era un animal de poder. No se quedaba esperando que lo eligieran. Se abría paso, se acomodaba en la grieta y desde ahí miraba todo. En 1860, cuando la Argentina estaba en esa tensión de cuerda floja, Buenos Aires por un lado, la Confederación por el otro, Mansilla aparece como secretario de la Convención Constituyente que revisa la Constitución tras el Pacto de San José de Flores. Es un dato frío, administrativo, hasta que lo miras bien. Estar ahí era estar en la sala donde se decidía qué país iba a existir. Y Mansilla, sentado con pluma y papeles, aprendía algo que ningún campo de batalla enseña. La violencia también se escribe, pero Mansilla no era de un solo frente. Había en él una inquietud casi sucia, como una compulsión. Necesitaba poner el cuerpo, necesitaba el riesgo real. Por eso, cuando la guerra del Paraguay empieza a devorar hombres como una máquina enorme, una guerra de barro, fiebre, mosquitos, explosiones que no se ven venir, Mansilla se mete. Y ahí es donde el relato se ensucia de verdad. Porque la guerra no es esa postal de héroes con bigotes perfectos que después te pintan. La guerra del Paraguay fue un infierno largo. Trincheras, agua podrida, heridas que se infectan, gritos que se quedan clavados en el oído. Mansilla estuvo en combates como Estero Bellaco, Tuyutí, Boquerón, Sauce, y llegó hasta Humaitá. Y en Curupaití lo hieren. Eso contado como medalla suena noble. Pero lo que significa si lo bajas a tierra es esto. El tipo sintió la carne abrirse, sintió el golpe que te deja sin aire, sintió el miedo verdadero, ese que no se discute en salones. Y acá aparece el primer giro duro de esta parte. Mansilla no solo pelea contra el enemigo, pelea contra su propio bando, porque en tiempos de guerra el poder se vuelve más cruel. Y Mansilla, con su lengua filosa y su talento para brillar, empezó a generar una reacción alérgica en una figura clave. El ministro de guerra Juan Andrés Gelly Lloves. El tipo lo veía como mala cabeza, un dandy peligroso, un oficial que piensa demasiado, uno de esos que, si llega alto, te cuestiona el sistema entero. Y eso es importantísimo para lo que viene. El gran conflicto de Mansilla no es solo con los ranqueles, ni con los enemigos externos. Es con la burocracia militar que quiere obediencia muda. Y ahí Gelly Lloves se vuelve su rival interno, su muro, su sombra. En agosto de 1865, Mansilla consigue, venciendo resistencias, las insignias de mayor. En 1868 llega a mayor y teniente coronel y trabaja como secretario militar del general Emilio Mitre. Sube, pero cada ascenso se siente como si alguien se lo diera con la mano temblando, a regañadientes, como si estuvieran pensando, te lo doy, pero te estoy mirando. Y Mansilla, lejos de achicarse, hace algo que muchos habrían llamado suicidio político. Se entusiasma, se imagina ministro, se imagina en el centro, se imagina decidiendo, apoya la candidatura de Domingo Faustino Sarmiento, y cuando Sarmiento gana, Mansilla cree que ya está, cree que le toca el premio grande, quiere ser ministro de guerra, pero Sarmiento no se lo da. Acá viene el twist. El tipo que más escribió sobre civilización, el que parecía valorar la palabra y la inteligencia, no confía en Mansilla para el cargo más caliente. No lo ve como conductor, lo ve como riesgo, y en vez de subirlo, lo manda a la frontera sur de Córdoba, bajo órdenes del general Arredondo. Traducido al lenguaje real, te mandan lejos. Te mandan donde el polvo te come los ojos,
donde no hay teatros ni cafés, donde el prestigio se reemplaza por números fríos. Kilómetros de frontera, cantidad de fortines, cantidad de muertos, y ahí aparece el segundo reloj, la segunda cuenta regresiva que le clavan a Mansilla en el pecho, porque la frontera era una herida abierta, ataques, malones, represalias, un lugar donde el progreso se discutía con sangre, y a Mansilla, con ese destino, le ponen una presión que no siempre se dice en documentos, pero se vive como sentencia. Si no mostrás resultados rápido, te barren, te reemplazan, te convierten en nota al pie. Y encima, si fallás, van a decir, ¿ves? Era una mala cabeza. Ahora imagínate a Mansilla recibiendo ese encargo. En su vida había tenido privilegios, sí. Había viajado, sí. Había leído y escrito, sí. Pero la frontera era distinta. Era un mundo donde el Estado era un rumor, un mundo donde mandaba el que conocía el terreno y el que podía dormir con un ojo abierto. Y Mansilla hace algo que parece menor, pero define todo. Se obsesiona con el mapa. Explora meticulosamente la zona entre los ríos Cuarto y Quinto. Arma un mapa topográfico detallado. Mientras otros comandantes solo quieren avanzar, él quiere entender, medir, nombrar, dibujar. Porque el que dibuja controla. El que pone nombre decide qué existe. Y acá está lo oculto que empieza a asomarse. Mansilla no va a la frontera solo a pelear. Va a construir un relato. Va a convertir ese borde sangriento en un escenario donde él pueda mostrar que existe otra manera de mandar. Pero eso también es peligroso, porque ese otro modo choca con el modo dominante, el modo que en esos años se estaba endureciendo en la política argentina, el modo que mira a los pueblos originarios como obstáculo y no como interlocutor. Y Mansilla elige un camino rarísimo para un militar de su época. Decide negociar, no negocia por pureza moral, no nos engañemos. Negocia porque es ambicioso y porque entiende algo que la mayoría no entiende. Una paz firmada en el momento correcto vale más que 100 cargas de caballería. Una paz bien contada vale más que una victoria mal explicada. Entonces prepara una expedición mínima, casi insolente por lo chica. 2 frailes franciscanos, unos pocos oficiales, caballerizos, mulas cargadas con provisiones, ornamentos religiosos y regalos, y parte desde el Fuerte Sarmiento el 30 de marzo de 1870 hacia las tolderías Ranqueles, rumbo a Laguna del Cuero, y más allá, hacia Leubucó, donde manda Mariano Rosas, Panguitrus War. Es acá donde la historia se vuelve cinematográfica de nuevo, porque Mansilla va hacia el enemigo con una escolta tan pequeña que, si las cosas salían mal, ni siquiera habría tiempo de escribir el parte E. Va hacia hombres que podían cortarle la garganta y dejarlo ahí, seco, como advertencia. Y va, con regalos, con palabras, con un plan que, si lo contás así, suena ridículo. Pero eso era Mansilla, un hombre que se jugaba la vida por una idea, y por el placer de demostrar que podía, y sin embargo, ahí aparece el tercer giro. Mansilla tampoco puede confiar del todo en su propio gobierno, porque esos tratados se revisaban, se corregían, se alteraban desde Buenos Aires. La política metía la mano en la letra, y esa letra, en la frontera, podía convertirse en bala. Mansilla lo sabía. Sabía que si prometía algo que después la capital no cumplía, el próximo que pagaba era él. No Sarmiento, no los ministros, el tipo que estaba ahí con la cara expuesta. Así que Mansilla entra en el territorio Ranquel con una tensión doble. La amenaza del otro lado, y la traición posible del suyo. En el camino las rastrilladas se vuelven una especie de corredor de memoria. Huellas viejas, historias de persecuciones, de refugios, de hombres que habían aprendido a moverse como sombra. Mansilla va mirando, anotando, absorbiendo, y en ese movimiento, caballo, polvo, silencio, se va armando el estilo que después lo va a hacer famoso. Ese modo de contarte algo, como si fuera una charla casual, mientras te clava una pregunta moral en el estómago. Cuando llega, habla con caciques como Ramón Cabral y Baigorrita, y finalmente con Mariano Rosas. Y acá está lo que suele esconderse detrás del mito. Negociar no era un acto humanista abstracto, era una pelea de inteligencia. Cada gesto se interpretaba, cada palabra se pesaba, cada regalo podía ser leído como soborno o como insulto, y Mansilla, que amaba el teatro, se encuentra en el escenario más peligroso, uno donde no hay telón, y el público tiene cuchillos. Pero él se mueve bien. Y mientras negocia, deja algo sembrado que va a cambiar su destino. Las cartas, el acto de escribirle a un amigo como si le contara el viaje, y a la vez contarle al país entero cómo es el otro del que tanto hablan sin conocer. Todavía no se publica lo grande. Todavía no estalla la obra que lo va a inmortalizar, pero ya están haciendo ahí, en ese barro,
con ese olor a cuero y moscas, con ese vértigo. Y lo más perverso, nace como producto de una jugada política. Mansilla escribe porque necesita sobrevivir a la frontera y volver con algo más que un tratado. Necesita volver con un relato tan potente que no puedan barrerlo. Y ahí vuelve a aparecer el rival, aunque todavía no lo veas con nombre propio. Porque en Buenos Aires y en los cuarteles hay un tipo de militar que está ganando terreno. El que entiende la frontera como línea de avance inexorable, el que ve mapas como listas de compras, el que va a transformar pacificación en campaña y campaña en conquista. Ese tipo de oficial tarde o temprano va a chocar con alguien como Mansilla, y Mansilla, con su manera de negociar, de mirar al indio como alguien que habla, se está colocando, casi sin querer, del lado opuesto del viento. Eso, para su carrera, es dinamita. Y además hay algo más íntimo que lo empuja, algo que lo apura por dentro y que no se dice en los partes militares. Mansilla ya había conocido el golpe de la pérdida, ya había empezado a sospechar que la vida no te avisa dos veces, que el tiempo, si lo desperdicias, se te pudre en la mano. Por eso su frontera no es solo geográfica, es personal. Si falla, se convierte en el sobrino incómodo, el dandy inútil, la mala cabeza que Geli Iobes había diagnosticado. Si acierta, no solo salva su carrera, se roba el centro del escenario. Se gana una especie de inmunidad. La inmunidad del que puede decir, yo estuve ahí, y contarlo mejor que nadie. Y el 17 de abril de 1870 vuelve al Fuerte Sarmiento. Volvió vivo. Eso ya era una victoria. Pero la victoria real todavía no había ocurrido, porque lo que Mansilla traía, además del tratado, además del viaje, era un material explosivo, una forma de narrar a los ranqueles que podía incomodar a la Argentina, que se estaba preparando para endurecerse, una Argentina que no quería oír matices, una Argentina que empezaba a enamorarse del final rápido. Mansilla, sin darse cuenta, estaba por lanzar una bomba escrita, y en su interior, como un instinto animal, sabía que el próximo combate no iba a ser con lanza ni con fusil, iba a ser con palabras. Volvió vivo, sí, pero volvió con algo mucho más peligroso que un tratado. Volvió con una historia que podía desarmar el orgullo de toda una clase dirigente. En cuanto puso un pie fuera del polvo, Mansilla sintió el mismo fenómeno que sienten los que vuelven de un lugar donde la muerte te habla al oído. El mundo civilizado le parecía una escenografía. Los cafés, las tertulias, las frases elegantes, todo sonaba hueco al lado del zumbido de las moscas sobre la carne colgada en las tolderías. Y ese zumbido se le metió en la tinta. Ahí nació su maniobra maestra. No escribió un informe militar, no escribió un parte de victoria. Escribió cartas. Cartas a un amigo, con tono de sobremesa, que en realidad eran un arma apuntándole al país en la frente. Porque Mansilla entendía algo que muchos generales todavía no habían entendido. La guerra no se gana solo con fusiles, se gana con relatos. El que controla lo que la gente cree que pasó, controla lo que la gente acepta que pase después. Y ahí apareció su límite de tiempo. No era un reloj de pared, era un reloj político. Desde Buenos Aires le empezaron a soplar el mensaje por canales distintos, pero siempre con el mismo olor. O justificás lo que hiciste, o te enterramos en el olvido. Tenía semanas, no meses, porque en la frontera ya se estaba formando otro discurso, uno más simple, más brutal, más vendible. El de no hay nada que hablar, hay que avanzar. Ese discurso tenía dueño, tenía cara, tenía uniforme impecable y ambición de acero. Julio Argentino Roca. Roca todavía no era el mito de bronce que después te enseñan. Era un hombre en ascenso, con una claridad aterradora. Iba a construir su carrera demostrando que la Argentina se podía ordenar a fuerza de campaña, y para eso necesitaba una idea que no admitiera dudas. Mansilla era la duda caminando. Mansilla era el tipo que decía, esperá, mirá, escuchá, negociá. Y eso, para quienes querían una línea recta, era veneno. Entonces la rivalidad no fue solo personal, fue una pelea por el futuro, por el método. ¿Por quién iba a tener el privilegio de decir, yo sé lo que hay del otro lado? Roca quería que del otro lado hubiera una sola cosa, enemigo. Mansilla acababa de volver con un texto que insinuaba algo peor para los fanáticos, que del otro lado había personas, y eso no se perdona. Empezó a publicar las cartas en la prensa como quien prende una mecha en una habitación llena de gas, y le salió perfecto, porque su estilo era una trampa dulce. Te hacía reír, te hacía sentir que estabas con él, al lado del fogón, escuchando anécdotas, y de golpe te tiraba una imagen que te dejaba con náuseas. Te describía la frontera sin maquillaje, la precariedad del fortín, el soldado medio hambriento, la disciplina que se sostenía con castigos,
la vida suspendida en una línea de tierra donde un error te convertía en cadáver. Y cuando pasaba a las tolderías, no se ponía el traje de explorador heroico, se ponía algo más peligroso, el de observador con empatía. No idealizaba, no romantizaba, mostraba, y mostrar era en esa época casi un acto subversivo. Porque había un pacto silencioso en la Argentina de entonces. Los indios tenían que ser sombra o monstruo. Si los mostrabas como complejos, como humanos, se te caía el cuento épico que justificaba lo que se venía. Y lo que se venía era grande. Mansilla, con ese instinto teatral que nunca lo abandonó, eligió el lugar del escándalo. No se escondió. Se convirtió en personaje, en dandy con sable, en militar que escribe como si estuviera improvisando, en orador que te hace reír para después clavarte el cuchillo. El libro, cuando toma forma completa, no es solo literatura. Es un dispositivo, una máquina de influencia. Y en esa máquina, Mansilla logra un triunfo que todavía hoy muchos subestiman. Inventa una manera argentina de narrar el poder desde adentro, con ironía, con cercanía, con una voz que parece confesión. Pero esa estrategia, ahí está uno de sus logros más grandes. No ganó una batalla, ganó un tono. Y un tono, en política, es como un arma silenciosa. Cuando pega, no se ve la sangre enseguida, pero te cambia el pulso. El problema es que, mientras Mansilla ganaba lectores, iba perdiendo aliados. Porque el Estado puede tolerarte cuando sos un soldado útil, pero cuando sos un soldado que además tiene público, te empieza a tener miedo. Mansilla se convirtió en ese tipo raro que le da terror a los mediocres, el que no depende de un cargo para existir, el que, si lo expulsan, igual puede contar la historia y dejarte como villano. Entonces empezaron a lloverle cuchilladas invisibles. Unos lo acusaban de ingenuo, otros de traidor, otros de vanidoso. Algunos insinuaban lo más sucio, que se había ablandado, que se había contaminado del contacto con el otro, como si la humanidad fuera una infección. Y en los cuarteles, donde se decidían carreras con susurros, empezó a circular una frase que lo perseguía como una mosca. Mansilla hace literatura con la frontera, como si eso fuera un pecado, como si el pecado no fuera lo contrario. Hacer carnicería y después pedirle al país que aplauda. Ahí aparece un twist amargo. La misma jugada que lo hace inmortal, lo deja aislado, porque su libro no solo habla de ranqueles, habla de nosotros, y eso duele. Roca, por su parte, avanzaba por el carril opuesto con una eficiencia fría. Donde Mansilla escribía páginas largas para complicar la mirada, Roca ofrecía frases cortas para simplificar el mapa. Donde Mansilla quería discusión, Roca quería resolución. Donde Mansilla preguntaba, ¿qué estamos haciendo? Roca respondía lo necesario. Y esa respuesta, en un país cansado de guerras internas, seducía. Mansilla sintió el choque de esos dos mundos, incluso en lo concreto. Presupuestos, decisiones, jerarquías, destinos. El poder empezó a correrse hacia los que prometían orden sin explicar el precio. Y en ese movimiento Mansilla quedó como un lujo incómodo. Una inteligencia que estorba, una voz que cuestiona demasiado, pero él no se quedó quieto. Jamás. Transformó la hostilidad en combustible, se metió más en la política, ocupó bancas, usó el Congreso como escenario. Y acá viene algo fascinante. Mansilla hablaba en público como escribía, con la misma trampa. Te hacía entrar con una anécdota chiquita, una sonrisa, una frase mundana, y cuando ya estabas cómodo, te soltaba el dato que te quemaba. Era un domador de atención. Su proceso de trabajo era casi artesanal, pero despiadado. Escuchaba, anotaba, acumulaba detalles mínimos, una frase, un gesto, un rumor, y después los combinaba como un químico, buscando la mezcla exacta que detonara. No escribía para informar, escribía para dirigir emociones. Y eso era nuevo. Hasta entonces, muchos textos políticos sonaban como sermones o proclamas. Mansilla les metió aire humano, nervio, contradicción. Les metió algo peligrosísimo, placer. Leerlo daba placer. Y cuando el público siente placer, vuelve. Y cuando vuelve, te pertenece un poco. Esa fue otra de sus grandes conquistas. Logró que un debate nacional pudiera entrar en la cabeza de la gente como una historia. Pero cada conquista tenía su costo. La rivalidad con el bloque duro de la frontera se volvía más real. Empezó a circular, en serio, la posibilidad de que lo desplazaran del todo, de que lo dejaran como figura decorativa, de que lo mandaran a un destino elegante pero inútil, lejos del barro, lejos de la línea donde se definía el país. Y ese destino tenía un nombre amable, diplomacia. Para Mansilla era una jaula dorada. Y sin embargo, la jaula también podía ser trampolín. Acá viene un giro que a él le salió mejor de lo que muchos esperaban. Mansilla convierte el desplazamiento en expansión.
porque cuando lo mandan al exterior, él no se resigna a ser un representante. Se vuelve un observador internacional. Se sumerge en Europa, absorbe códigos, modas, ideas, y se perfecciona como criatura híbrida. Argentino hasta el hueso, pero con una mirada comparativa que lo hace más filoso. Aprende a leer los imperios desde adentro, aprende cómo se vende una imagen nacional, aprende que el prestigio también se fabrica, y vuelve con eso. O lo usa desde allá, pero lo usa. Mientras tanto, en Argentina, el proyecto de avance crece. La frontera ya no es solo un problema, es una promesa de riqueza, tierra, ganado, inmigración, progreso. La palabra progreso empieza a sonar como música, aunque debajo tenga huesos. Y acá se vuelve más oscura la historia. Mansilla, que había mostrado la complejidad, empieza a verse arrinconado por la maquinaria, que necesita simplificar para actuar. Su libro empieza a ser leído de dos maneras. Algunos lo ven como gesto de comprensión, otros lo usan como catálogo de costumbres para dominar mejor. Sí, así de perverso. El mismo texto que humaniza puede convertirse en manual para conquistar. Ese es el horror escondido de su logro. El conocimiento no tiene moral propia. La moral la pone el que lo usa. Mansilla se da cuenta. Y eso lo desespera. No porque se vuelva santo, sino porque entiende que su rival no es solo Roca como persona. Su rival es una época que está dispuesta a pagar cualquier precio por la ilusión de tranquilidad. Entonces Mansilla hace lo único que sabe hacer cuando el mundo se vuelve un tren sin frenos. Escribe más, habla más, empuja más fuerte. Empieza a producir como si estuviera corriendo contra algo invisible, como si tuviera un plazo interno, una fecha que nadie más ve. Y la tiene. Su plazo no es una enfermedad explícita todavía, ni una sentencia judicial, es una sentencia histórica. Sabe que en cuanto el país se convenza de que el camino duro es inevitable, su voz va a ser tratada como rareza, como capricho, como anécdota. Tiene que dejar su marca antes, tiene que tallarla. Por eso su obra y sus intervenciones se vuelven más punzantes, más personales. Mansilla se expone, se muestra contradictorio, se ríe de sí mismo, se permite el escándalo, porque entiende que el escándalo a veces es la única manera de romper la anestesia, y funciona, a medias, porque el público lo adora pero el poder lo sospecha, y esa sospecha se traduce en acciones concretas. Lo alejan de mandos clave, lo corren del centro de decisiones, lo empujan hacia roles, donde su brillo no moleste tanto. Es un castigo elegante, de esos que te ponen corbata para estrangularte. Roca, mientras tanto, gana peso, y se convierte en el símbolo del orden que viene. La rivalidad se vuelve inevitable. No hay un duelo formal con pistolas al amanecer, aunque Mansilla era perfectamente capaz. El duelo es peor, es de sentido, es de interpretación del país, es de qué historia se va a contar en las escuelas, qué palabras van a quedar pegadas al siglo, quién va a ser héroe y quién va a ser extravagancia. Mansilla intenta una jugada final en este acto, mostrarse como el militar moderno, el que sabe que la fuerza sin inteligencia es carnicería inútil. Quiere convencer de que la Argentina puede expandirse sin volverse monstruo. Quiere en el fondo que lo dejen ser puente. Pero la época no quiere puentes. Quiere autopistas. Y acá llega el golpe más cruel. Mansilla empieza a ser citado, sin ser escuchado. Empieza a ser admirado, sin ser seguido. Empieza a convertirse en figura, en estilo, en autor. Eso suena lindo, pero para un hombre hecho de sangre y acción es una forma de muerte. El twist es ese. Su mayor logro, volverse una voz, se transforma en su condena. Quedar reducido a voz, mientras otros deciden con la espada. Sin embargo, incluso arrinconado, Mansilla logra algo que es logro puro, sin maquillaje. Deja un testimonio que rompe la lógica binaria de su época. Deja un texto y una forma de mirar que, aunque el poder no quiera, queda, y a la larga, erosiona. Porque el bronce de los vencedores puede durar décadas, pero la frase correcta puede durar siglos. Y Mansilla tenía frases correctas, tenía escenas, tenía esa capacidad maldita de poner una imagen delante tuyo y obligarte a sentir algo que no querías sentir. Mientras la Argentina se prepara para el gran golpe de la solución definitiva en la frontera, Mansilla ya está operando en otro nivel, el de la memoria futura. Está construyendo el archivo emocional que va a permitir, mucho tiempo después, que alguien diga, pará, no era tan simple. Eso para un escritor es victoria. Aunque duela, y aún así, la historia todavía no terminó con él. Todavía le queda la etapa más incómoda. Cuando ya no puede pelear por el centro, tiene que pelear por no volverse estatua, por no volverse caricatura, por sostener su humanidad mientras el país elige endurecerse, porque el tiempo
ese enemigo sin uniforme, ya lo viene siguiendo de cerca. El problema de pelear con una época es que la época no te da un último round limpio. No hay campana, no hay abrazo final, hay desgaste. Cuando la Argentina empezó a enamorarse del avance sin preguntas, Mansilla quedó como esos cuchillos finos que todavía cortan, pero que ya no se usan en la mesa principal. Lo siguieron invitando, claro. Lo seguían nombrando. Lo seguían mirando con una mezcla de fascinación y fastidio, como se mira a un tipo brillante que no termina de obedecer. Pero el centro del escenario, ese lugar donde se decide el país, empezó a correrse hacia hombres de otra especie. Y ahí, casi sin ceremonia, se cerró una puerta que a Mansilla le dolía más que cualquier herida de guerra. La de la frontera como proyecto propio. Roca y los suyos avanzaron con una lógica que no necesitaba literatura. Necesitaba logística, caballos, Remington, líneas de fortines, telégrafos, cifras, órdenes cortas. El mapa se fue llenando de nombres nuevos, y debajo de esos nombres quedaron otros nombres borrados a palazos. La tierra se abrió como se abre una res. Con un tajo, Mansilla vio venir ese final como se ve venir una tormenta desde el campo. Primero cambia el aire, después se oscurece el horizonte, y cuando querés acordar ya estás tragando tierra. Y acá aparece el límite de tiempo más cruel, el que no figura en ningún parte oficial. El límite moral, porque cuando la historia toma velocidad, te deja solo dos opciones. O te subís al carro y callás, o te bajás y quedás afuera, mirando cómo pasa todo. Mansilla intentó una tercera cosa, que es la que lo define. Se subió sin callar, quiso estar adentro para contar, para influir, para torcer aunque fuera un grado la dirección del tren. Eso suena valiente. También puede leerse como vanidad. En él convivían ambas cosas, y por eso su biografía es tan incómoda. No te deja elegir un solo juicio. En esos años lo fueron empujando hacia destinos que, en el papel, eran honorables. Misiones diplomáticas, representación, salones europeos. Para cualquier otro eso era coronación. Para Mansilla era una forma elegante de sacarlo del barro, donde realmente se discutía el país. Pero acá viene el giro. Mansilla convierte el desplazamiento en una segunda carrera. En Europa se vuelve más pulido, más venenoso y más libre. Ve de cerca el teatro de los imperios, los gestos ensayados de la diplomacia, las conversaciones donde se sonríe mientras se decide quién va a hundirse mañana. Y como siempre lo transforma en material, ahí empieza a consolidarse el Mansilla de la madurez, el hombre que escribe no solo para describir, sino para dejar constancia de una sensibilidad que su país estaba perdiendo a golpes. Se vuelve un testigo profesional, un tipo que entiende que si ya no puede mandar ejércitos, puede mandar ideas. Pero la vida es así que no negocia, le cobra. Las tragedias familiares lo van cercando como lobos pacientes, se le mueren hijos, se le mueren pedazos de futuro. La casa, por más grande que sea, se empieza a sentir vacía, y eso cambia su tono. No lo vuelve blando, lo vuelve más urgente, porque cuando un hombre ve que la muerte no es una teoría, empieza a escribir distinto. Escribe como si cada frase fuera un rescate, como si estuviera sacando algo valioso de una casa en llamas, y mientras tanto la Argentina se endurece. La rivalidad con Roca deja de ser un duelo de carreras y se convierte en un duelo de memoria. Roca gana el poder real. Presidencia, aparato, relato oficial, bronce. Mansilla gana otra cosa, más lenta pero más peligrosa para los vencedores. Gana el derecho de ser citado cuando alguien quiera abrir una grieta en el discurso triunfal. Ese es el punto exacto donde se entiende lo oculto de su biografía. Mansilla no fue el hombre que detuvo la máquina. Fue el hombre que dejó escrito que la máquina existía, que tenía dientes, que mordía, y eso, con el tiempo, hace que el bronce empiece a transpirar culpa. Ahora, imagínatelo envejeciendo con esa conciencia. Para un tipo como Mansilla, la vejez no es descanso. Es una pelea contra el olvido. Y el olvido en su caso no era silencio total. Era peor. Era la domesticación. Lo empezaron a convertir en personaje pintoresco, en el dandy, en el escritor simpático, en el hombre de estilo, como si su obra fuera pura charla elegante y no un cuchillo metido en la discusión nacional. Eso lo enfurecía. Porque Mansilla había visto la frontera real, había respirado ese aire podrido de tensión, había sentido cómo la política puede traicionarte con una firma, y sabía que si lo reducían a caricatura, lo mataban dos veces, una en vida, otra en la memoria. Entonces redobla su apuesta, escribe más. Recuerda, reordena su propio mito antes de que lo ordenen otros. Y acá aparece otro twist. Mansilla empieza a narrarse a sí mismo con una mezcla rara de honestidad y manipulación. Se muestra frágil por momentos, se burla de su vanidad,
se deja ver humano, y al mismo tiempo acomoda los focos. Un director de cine que actúa en su propia película no te miente del todo, pero te guía la mirada. Eso también es lo oculto. Su sinceridad es parte de su estrategia. Te da lo suficiente para que confíes, y con esa confianza te lleva a donde quiere. Mientras pasan los años, el mundo cambia alrededor de él. Buenos Aires se moderniza, se europeiza, se llena de nuevas capas sociales, nuevas discusiones, nuevos odios. La Argentina que él conoció, la de duelos por honor y conspiraciones de café, se convierte en otra cosa. Más grande, más compleja, menos personal, más burocrática. Y a Mansilla eso lo deja en una posición incómoda. Es famoso, sí, respetado, sí, pero pertenece a un siglo que se está yendo. En vez de pelear contra esa evidencia, hace lo que siempre hizo cuando se queda sin territorio. Se inventa uno. Elige París. París para él no es solo una ciudad. Es un escenario donde el tiempo parece suspendido, donde puede ser el argentino elegante, el conversador brillante, el militar escritor, sin que lo persigan con la exigencia constante de definirte en una interna local. París le permite algo que Buenos Aires ya no le permite: ser múltiple sin pedir disculpas. Pero esa elección tiene un precio físico concreto. Lo digo así, sin romanticismo. La distancia, porque mientras Mansilla pasea por bulevares, la Argentina sigue tragándose su propio polvo. Y él, desde lejos, se convierte en una figura que muchos recuerdan con nostalgia. Y otros con alivio, porque lejos es donde menos molesta. Y ahí vuelve el reloj, el último, el reloj del cuerpo. La vejez le empieza a cobrar con detalles chiquitos que son más humillantes que una bala. El cansancio al subir una escalera, el temblor leve en la mano, la memoria que por momentos se vuelve un cajón desordenado, y para un hombre que vivió de la precisión de la palabra, eso es terror puro. El miedo no es a morir, el miedo es a no poder narrar. Entonces Mansilla se aferra a la conversación, a la escritura, a la escena social, se aferra a su personaje porque el personaje todavía funciona como armadura. En los salones sigue siendo brillante. Sigue teniendo esa habilidad de decir una frase y que la mesa entera gire la cabeza. Pero cuando se queda solo, queda el otro Mansilla, el que sabe que ya no va a ganar la pelea grande contra el relato oficial, al menos no en vida. Y acá viene un giro final, oscuro y hermoso a la vez. Mansilla empieza a depender de su enemigo para sobrevivir en la historia. Sí, porque cuanto más se solidifica el bronce de la conquista y del orden, más necesaria se vuelve una voz que muestre la grieta humana, y esa voz es la suya. Sin el discurso triunfal, su obra sería solo buena literatura. Con el discurso triunfal, su obra se vuelve antídoto. Es como si la historia, cruel, irónica, lo hubiera puesto a escribir para el futuro, no para sus contemporáneos. Y eso se nota en cómo lo van leyendo con el tiempo. Al principio lo aplauden por el estilo, por lo pintoresco, por lo curioso. Después, lentamente, empiezan a entender que lo pintoresco era la puerta de entrada, que lo verdadero estaba atrás. La incomodidad, porque Mansilla no te deja cómodo. Te obliga a ver que la frontera no fue solo una línea en el mapa. Fue una decisión ética tomada miles de veces por hombres con poder. Te obliga a ver que civilización y barbarie fueron palabras usadas como armas. Y te obliga a aceptar una idea insoportable para cualquier fanático, que se puede estar convencido de hacer el bien, y aún así hacer daño. Eso lo vuelve actual incluso cuando su siglo ya murió. En sus últimos años, Mansilla conserva esa mezcla de elegancia y provocación. No se vuelve santo. No se vuelve arrepentido perfecto. Sigue siendo vanidoso, sigue siendo teatral, sigue disfrutando el impacto, pero aparece algo más, una melancolía filosa. La melancolía del que vio demasiado, la melancolía del que entiende que la historia no premia a los complejos, premia a los simples. Y que la complejidad, si sobrevive, lo hace en los márgenes, en libros, en cartas, en voces que vuelven cuando el país se anima a preguntarse cosas que antes no quería. Y entonces un día la obra se come al hombre. Mansilla ya no es el coronel que cabalga a las tolderías, ni el joven insolente que arma escándalos en un teatro. Es el nombre que aparece cuando alguien quiere contar la Argentina como un conflicto de relatos. Y ahí se cierra la rivalidad, de la manera más extraña. Roca queda como el arquitecto del hecho, Mansilla queda como el arquitecto de la duda. Y con el tiempo, la duda es lo único que impide que el hecho se vuelva dogma. El final físico llega en París, en 1913, y es un final que, para alguien tan teatral, podría haber sido grandioso. Pero la muerte rara vez respeta el estilo. La muerte te apaga como se apaga una lámpara, de golpe, sin pedir permiso. Sin embargo, lo verdaderamente perturbador es esto. Mansilla muere.
pero su mecanismo sigue vivo. Ese mecanismo de seducción, incomodidad y revelación, esa manera de contarte una historia para que sientas placer, y después te quede un gusto amargo, como si te hubieran hecho morder, algo que no querías masticar. Porque ahí estaba su secreto final. Mansilla no quería que lo admiraras, quería que te ensuciaras. Quería que el lector, aunque fuera por un instante, respirara el olor real del país. Ese olor mezclado de cuero, sangre, barro, perfume caro, tinta, moscas, el olor de una Argentina naciendo a la fuerza. Y si te queda esa mezcla en el cuerpo después de escucharlo, si sentís satisfacción por entenderlo, interés por seguir tirando del hilo, y una forma de rechazo porque intuís que detrás de cada frase brillante hay algo moralmente incómodo. Entonces sí, el título no te mintió. La biografía de Mansilla no es solo la vida de un escritor, militar y político, es el registro de lo que un país quiso ocultar, y de lo que, gracias a un hombre peligroso con talento para hablar, no pudo ocultar del todo.